Y en esta segunda parte lo que les estaba diciendo es que pues hagan la reflexión sobre estos elementos y cómo funcionan los elementos de control sobre estos diferentes sistemas, ¿sí? Y ahí les menciono varios. Y aquí sí ya comenzamos con este cuento de Arduino, ¿vale? Lamentablemente estamos en un semestre en el que no va a ser fácil conseguir los sensores ni los elementos de Arduino. Va a ser bastante difícil. Y en ese sentido, pues ese proyecto de Arduino queda un poquito en el aire. Está bien, pero sí es mi deseo que pues conozcan, sepan que eso existe, sepan que lo pueden usar incluso de forma doméstica eh, para controlar, por ejemplo, bombillos en su casa, para ejercer domótica o cosas así, porque eso pues es lo de actualidad. Arduino si hizo algo muy bien hecho es minimizar todos los costos de esos elementos electrónicos para, para usarlos de forma doméstica o en el hogar. En ese loop de control que acabamos de ver, ¿sí? Arduino puede actuar sobre toda esta parte. O sea, Arduino puede reemplazar en el lazo de control todo con excepción del proceso. Eso sí va por otra cuenta, ¿vale? Entonces, lo que hace Arduino es tener unos sensores que son optimizados para Arduino, la tarjetica de Arduino, que por acá tenía a mano una, que es esta. No sé si la ven en pantalla. Bueno, creo que no. Entonces, tengo los sensores para Arduino, controladores. Aquí esto sí lo fija uno a través de programación, ¿sí? Y hay elementos finales de control y de mostrar señales y todo eso. Miren, por ejemplo, hace poquito que tuve una conversación, ¿sí? Un ratico reviso el chat. Sí. Chicos, ¿podrían decirme si están ahí, si todo está bien? Diga, profe. Bueno, listo. Entonces, a ver, en esa conferencia que tuvimos de MATLAB, se mostraba en tiempo real cuál era la situación de tráfico en una ciudad en Boston, en Estados Unidos. ¿Cómo lo hacían ellos? Pues tenían cámaras y esas cámaras registraban los datos del flujo vehicular, que era en ese momento, claro, ya estábamos en la pandemia, era bien bajito, pero medía los carros y decía cuáles son los carros, de qué tipo, cómo circulan. Y lo que decía esa señora es que tenían conectado una tarjeta Raspberry con unas cámaras, con unos sensores, y esa tarjeta Raspberry se encargaba de conectarse con MATLAB a un computador, y lo que hacía MATLAB es ir poco a poco, ir registrando los datos, ¿vale? Y lo que hacía MATLAB era analizar precisamente esos datos. Eso en la actualidad se llama IoT o Internet of Things o el Internet de las cosas, ¿vale? Todo ya se transmite por Internet. Ya todo se transmite por Internet y lo que encontramos en la actualidad es que como los costos de esos dispositivos se han reducido, ya se usan en muchos ámbitos. A un biólogo, por ejemplo, pensemos en un biólogo que registra vida salvaje, ¿sí? ¿Podría usar Arduino un biólogo? Pues por supuesto, porque haría una tarjetica para activar o desactivar una cámara en función de un registro de la presencia o la ausencia de algún animal salvaje como
un oso, como una tortuga, hace poquito hubo avistamiento de dantas andinas, que eso es un mamífero de muy alto demanda ecosistémica y eso es una buena señal, ¿vale? Pero lo ideal, una señal de un ecosistema sano es encontrar un gran depredador. Por ejemplo, un tigrillo, un puma o cosas así. Pero mira, volviendo al punto, o sea, una profesión tan disímil como un biólogo puede hacer uso de estos elementos, de esa electrónica para sus proyectos. Y esa es la filosofía de Arduino, ¿vale? Hacer mecánica popular o electrónica popular, perdón. Bueno, entonces, retomando esta presentación, ¿qué es una tarjeta Arduino? Es una tarjeta que está ejecutada o que se hace bajo la filosofía de hacer popular estos elementos electrónicos, ¿vale? Es una tarjeta cuya principal característica es su bajo costo. En la actualidad vale menos de 50,000 pesos. 50,000 pesos ya es caro, ¿vale? Esta, no recuerdo, esta me la vendió Yesenia Yamá, ¿sí? Que tenía un amigo en Bogotá, pero las venden aquí en Radio Sanyo o en el Cautín. He visto que traen estas tarjeticas porque los electrónicos pues las manejan de forma muy recurrente y ellos la usan para el prototipado, es decir, para hacer borradores de sistemas de control, ¿vale? Y luego todos los datos que derivan de ese prototipado los llevan ya a situaciones más robustas como un controlador personalizable, como una tarjeta de control personalizable. Bueno, hay algunos conceptos que funcionan muy bien con Arduino o que hacen parte de la filosofía de Arduino, por ejemplo, el concepto de hardware libre, ¿sí? Entonces, eso significa que usted es libre de manipularlo, de modificarlo a gusto, de todo. O sea, usted puede hacer con ese hardware lo que usted desee, siempre y cuando cumpla con los lineamientos de los copyright, ¿vale? Los copyright. Y en copyright, pues hay diversos aspectos legales que hay que tener en cuenta. Por ejemplo, bueno, usted puede usar una obra que yo haya hecho, pero siempre y cuando reconozca que yo la hice, ¿sí? Por lo general no exige plata a cambio. O sea, los costos de estos son baratos precisamente por esa filosofía que mantienen. Que es muy parecida a la filosofía de GNU, bueno, a la filosofía del software libre, por ejemplo, Ubuntu, Scilab, todos son libres de manipular su código y de modificarlo a gusto, siempre y cuando haya un reconocimiento por parte de los autores de esas obras y de quienes lo manipulan, ¿vale? Entonces aquí a estas tarjetas Arduino podemos conectar entradas de información y salidas de información, ¿vale? Aquí y acá. Hay diversos tipos de Arduino dependiendo de las necesidades. Comprar una tarjeta Arduino es como comprar un computador. Uno puede comprar un computador muy barato si tiene poquito dinero y si lo necesita solo para escribir, por ejemplo. O puede comprar un computador muy caro si lo que necesita es jugar con ese computador y necesita pues más detalles. Entonces, de la misma forma funciona Arduino. Arduino tiene la tarjeta básica, es la tarjeta 1, que es esta tarjeta que les muestro acá. Y es la tarjeta que se usa para el aprendizaje de Arduino. Hay otra tarjeta que es más costosa, que tiene más pines, tiene más capacidad de procesamiento, que es la tarjeta Mega. Y hay otras clases de tarjetas, por ejemplo, la tarjeta LilyPad,
las nano y las mini, que se usan para se cosen en ropa y sirven para hacer ropa inteligente. Por ejemplo, que ante la presencia de una persona conecto LEDs en una chaqueta y puedo colocar LEDs rojos, verdes o amarillos, diciéndole a una persona que se acerque, que esté en pausa o que definitivamente se aleje. Entonces, yo he visto que esos proyectos los hacen con esto porque cosen estos elementos a la ropa, ¿vale? Bueno, entonces quedamos que con esto vamos a usar una tarjeta básica Arduino 1. Y esta es la descripción de Arduino. Como pueden ver ustedes, las tarjetas Arduino tienen, podría agrupar los elementos de una tarjeta Arduino en categorías. Primera categoría, los puertos de entrada. Son estos pines, ¿sí? Que ven acá abajo, que es donde se conectan los sensores, ¿vale? Segundo, los pines de salida, o lo que ejerce una acción o lo que va a un control, ¿vale? Tercero, lo que tiene que ver con la energía, con la energización de la tarjeta Arduino y de los diferentes elementos que puede conectar uno a Arduino. Y finalmente, cuarto, todos los elementos que manipulan información. Por ejemplo, tenemos una entrada que se conecta al computador, esta tipo USB tipo B, y esto es el cable de la impresora, aunque ya vienen para conectarse con cable de celular, que es el cable que ustedes encuentran en su cargador. Y hay algunos elementos que procesan información que albergan los programas, por ejemplo este, que es un procesador, y aquí está la referencia de este procesador. ¿Está bien? Y este procesador también se usa en las tarjetas programables más costosas, ¿sí? Es un muy buen procesador. Aquí, una de las primeras prácticas de Arduino consiste en apagar y encender un LED que está aquí, que funciona como un pin de salida, ¿vale? Les sugiero que si quieren aprender las bases de programación y de estos elementos de Arduino, pues hagan esa práctica. Bueno, la gente en los proyectos Arduino publica estos códigos a través de una página que se llama GitHub. Entonces, ustedes pueden encontrar, digamos, un código ya establecido para medir la temperatura en una marmita, ¿sí? Proyecto, medir la temperatura para una marmita. Proyecto, manipular una válvula neumática. Proyecto, apagar o encender las luces de un cuarto, ¿vale? Entonces, cuando ustedes buscan eso, lo que hacen es descargar el plano de lo que necesitan comprar y conectar, y también descargan el programa o el software que ya está para esa función específica y lo cargan a través del puerto USB que está ubicado aquí, ¿vale? Entonces es muy modular, es muy fácil hacer eso. Por ejemplo, a mí se me ocurría que con Arduino podemos automatizar el proceso del secado en la planta piloto. Entonces, deberíamos tener básicamente un Arduino que mida todo lo de temperatura y humedad relativa, y otro Arduino que mida la presión, que sea una balanza digital que mida la presión y que convierta esos datos de presión a peso de lo que se esté secando. Entonces, podríamos conectar esos dispositivos a un computador y de forma automática hacer un informe de laboratorio con eso, ¿sí? Que muestre pues todos los datos y programar. Esa sería una práctica muy, muy interesante desde el punto de vista de control y simulación de procesos, ¿vale? Y esa era una de mis ideas. Un momento, por favor. Chicos, un favorcito, tengo un problemita.
Voy a salir, regálenme, son las 9:39. Regálenme 5 minuticos, a las 9:40, a las 9:45 vuelvo a unirme a la reunión, ¿vale? Voy a arreglar un problemita que surgió acá.